Notimundo Estelar. Información inmediata. Y luego de las elecciones generales del pasado 9 de febrero, el riesgo país del Ecuador subió más de 200 puntos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora el doctor Jorge Altamirano, analista económico, y también el doctor Santiago García, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Muy buenas tardes a ambos. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, gracias. Un honor estar aquí. A ustedes nuevamente gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Doctor Altamirano, voy a empezar con usted. Una de las tantas preocupaciones que tienen los ecuatorianos apunta a la economía, tomando pues en cuenta que vivimos una recesión durante el 2024. Por la baja inversión que hubo, tanto pública como privada, además, y el desempleo, cuando vemos que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo formal, no tienen un trabajo adecuado. Ante esta situación, ¿qué debería hacerse en este 2025? ¿Hacia dónde debería orientarse la economía para nuevamente pues poder reactivarla en nuestro país? Bueno, precisamente como se ha dicho, una de las razones es la falta de inversión. La inversión pública, pues bueno, desde hace algún tiempo atrás ya habíamos notado que esta ha caído, pero el año 2024 fue mucho más evidente la inversión privada. Y evidentemente esto estuvo relacionado a los cortes de energía y también la inseguridad. Entonces la inversión privada es uno de los principales motores que generan crecimiento económico, porque a través de la inversión privada pues hay empleo, y cuando hay empleo la gente tiene dinero para el consumo, y el consumo es importantísimo para el crecimiento económico. En el 2024 esto pues cayó. Tema energético, como bien sabemos todo, pues tuvo un impacto muy duro, y este 2025 iniciamos el año con una recesión, ¿no? 3 trimestres seguidos donde no ha habido crecimiento económico, y creo que hay que considerar 3 aspectos para analizar qué es lo que va a suceder o qué se debería hacer en el 2025. El número 1 es que en este 2025 se cumplen precisamente 25 años de dolarización, ¿no? Entonces eso es un tema a tomarlo en cuenta, porque viene concomitantemente con lo segundo, y es que estamos influenciados por un tema geopolítico. La elección de Donald Trump en Estados Unidos, las políticas que se tomen o que se están ya tomando nos van a afectar o nos van a impactar positiva o negativamente. Y un tercer aspecto está relacionado con las elecciones. Entonces se mencionaba hace unos momentos que el riesgo país ha tenido un incremento de 200 puntos, y claro, no nos sorprende, porque el hecho de que sepamos que hay una segunda vuelta, pues en los mercados internacionales les genera incertidumbre, y cuando hay incertidumbre, pues el riesgo país sube, porque la certeza de que el país va a honrar sus deudas, va a pagar o no va a pagar los créditos que tiene adquiridos, pues entran en algún tipo de duda cuando se sabe que el gobierno actual no va a continuar. Porque no olvidemos que para cualquier tipo de medida económica es importante saber si es que vamos a tener cierta estabilidad, que es lo que le daría a un gobierno que duraría 4 años. El actual gobierno es un gobierno de transición, entonces las medidas que ha podido tomar en este tiempo pues son medidas que de alguna manera no estaban pensadas o no debieron haber sido pensadas para el largo plazo. Ahora, a diferencia de un gobierno que, si es elegido por 4 años, se tiene por lo menos la posibilidad de planificarlo mejor. Ahora, doctor Santiago García, vamos con usted en este mismo contexto, y creo que es importante señalar lo que ha sido recurrente también. Hablamos de contracción, hablamos de recesión económica, el riesgo país se ha incrementado, un cóctel que parece un poco peligroso, y no sabemos un poco quién en sus 5 sentidos podría querer hacerse cargo de una situación así. ¿Por dónde debería comenzar el siguiente gobernante? Bueno, yo creo que lo más importante este momento es pensar en la posibilidad de la economía nacional postelectoral. Me parece que, y ahí coincido con Jorge, pienso que debemos vislumbrar el rumbo del país
desde mayo del 2025 desde una perspectiva de mediano y largo plazo. Yo creo que eso le va a hacer mucho bien al país una vez que tengamos los resultados en abril, evidentemente, y el nuevo gobierno entre en posesión, ¿no es cierto?, entre en funciones en mayo del 25. Entonces, a partir de eso, es que es una idea central porque llevamos demasiado tiempo con una economía caída desde el 2020 con el COVID. Fue terrible para la economía nacional, para la sociedad, y de ahí no hemos podido levantar cabeza. Y este mes, solo menciono algo, hemos terminado con una inflación negativa en el mes de enero del 25, lo cual me muestra a mí como economista que el consumo está caído, que hay problemas básicamente de consumo. Entonces, yo creo que esto puede curarse con esa perspectiva de mediano y largo plazo. Ahí sí plantearnos, por ejemplo, yo creo que el gran objetivo, entre quien entre, debería ser la reactivación económica. No más recesión, no más lento crecimiento, que ha sido la característica, como digo, post-COVID después del año 2020. Y ahí sí entramos, y hay varias ideas que desde la academia estamos proponiendo desde hace algún tiempo, para en esta perspectiva, como digo, de mediano y largo plazo, llevar a cabo este gran objetivo que debería declararse prioritario, ¿no? La reactivación económica, y detrás de eso va a venir el empleo, detrás de eso va a venir la posibilidad de que haya mayor consumo, detrás de eso va a haber la posibilidad de que podamos exportar más en principio. En fin, pero, va por ese lado, me parece que es la visión que requerimos en este momento. Pero, Santiago, precisamente a propósito de la reactivación económica, creo que es importante, vamos a tener que seguir poniendo como el norte, por ejemplo, la producción petrolera, tenemos también pendientes con el sector minero legal, evidentemente, o tenemos que ampliar un poco las opciones, las alternativas para esta reactivación económica, reactivación productiva. Esa es una muy buena pregunta y opinión. Yo lo que creo es que hay que separar algunos aspectos en materia de inversión. No hay vuelta que dar. Necesitamos a mediano plazo fortalecer, recuperar la producción petrolera con transparencia, buscando la inversión extranjera que sea del caso, abriendo incluso a la inversión nacional. No todo tiene que ser inversión extranjera. Entonces, el país necesita recuperar su producción histórica que ha sido alrededor de 540,000 barriles diarios de petróleo, y ese es el ingreso para el pueblo ecuatoriano. Entonces, quitando todo tipo de, sobre todo planteamientos ideológicos extremos, sino, señores, vamos a entrar en un proyecto de inversión para la recuperación de la producción petrolera, pero ahí no terminaría en materia, llamémosle, de sectores estratégicos. Necesitamos un cambio energético. Tenemos hoy el aprovisionamiento de Colombia, pero eso no es para toda la vida, puede pasar cualquier cosa, así que necesitamos inversión en generación termoeléctrica, que también no debería ser así, diríamos, desde un punto de vista ambiental, de costos, pero hay que hacerlo para hacer una transición de 2-3 años que nos lleve finalmente, por ejemplo, a incrementar la producción hidroeléctrica, pero eso hay que hacerlo, como digo, pensando en esa transición. Tercero, hay que hacer toda una inversión ambiental. Ecuador, de acuerdo al último informe que hemos visto del Banco Mundial, es un tema que lamentablemente no lo hemos debatido, pero hay que ponerlo. Yo lo pongo en la mesa a este momento. Ecuador aparece como los países latinoamericanos más vulnerables al cambio climático. Y entonces ahí se necesita mucha inversión para resiliencia ambiental. Esto que nos pasó con el estiaje más grande de la historia de los últimos 60 años es cierto, sí, señores, es cierto. Pero también no es menos cierto que los diferentes gobiernos no habían hecho los deberes respectivos para tener resiliencia frente a este cambio climático. Entonces, eso de un lado. Y del otro, en el sector privado se requieren muchas políticas de fortalecimiento, por ejemplo, de una agenda digital que también va a requerir inversión. ¿Qué es una agenda digital? Hoy no podemos trabajar sin Internet, se ha vuelto un servicio fundamental. El 80% de servicios financieros son servicios a través de plataformas virtuales. Ya pocos vamos a las sucursales bancarias. El ecuatoriano
prácticamente y ya no iremos de manera presencial para el tema de servicios financieros. Entonces hay algunas ideas de fondo que me parecen, tanto en sectores estratégicos de una visión mucho más clara de mediano plazo, y dentro del sector privado, digamos, ampliar esa visión hacia grandes proyectos de resiliencia climática, porque de esa manera podemos sostener, por ejemplo, el sector pesquero. De esa manera podemos sostener una agricultura más competitiva, pero si viene inundaciones, si viene otra calamidad a través de, ¿no es cierto?, de que no tenemos lluvias, entonces no podemos ir muy lejos. Ahora, va por ahí, yo creo que esas agendas son bien importantes y hay que seguirlas discutiendo. Doctor Altamirano, se habla de lo importante que es que haya inversión en nuestro país, de captar esa inversión, sobre todo en sectores importantes como el sector energético, para evitar los problemas que tuvimos pues el año anterior y también con anterioridad, porque empezamos con este problema desde el 2023. ¿Qué hacer entonces para atraer esa inversión? Porque ahorita la gente está como en stand-by, ¿no? Y tanto a nivel nacional como internacional. Los inversionistas no van a hacer absolutamente nada hasta que haya un próximo gobierno. Tomando en cuenta esto, dependerá mucho de cuál va a ser el siguiente gobierno para que esa inversión pueda ingresar al país. También dependiendo de cómo van a manejar ese tema desde la mentalidad de cada uno de los candidatos que podría ser el próximo presidente. Bueno, precisamente el Ecuador no es un país que tradicionalmente atrae la inversión extranjera directa, ¿no? La IED. Han hecho los gobiernos esfuerzos, grandes esfuerzos, no ni el anterior, sino varios gobiernos lo han intentado. No nos olvidemos, hace algún tiempo atrás este eslogan de más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Se preparó un portafolio de inversiones muy interesante, eran eventos, pero no logramos, a pesar de que el ambiente aparentemente era el propicio. Y es que en el Ecuador las noticias que se escuchan en el extranjero pues son siempre noticias nefastas, tristes, preocupantes, ¿no? De la inseguridad, de los países más inseguros de la región, ciudades que ocupan los primeros puestos en inseguridad y todo este tipo de noticias que evidentemente no colaboran, no ayudan a que alguien piense o mire el Ecuador como un país donde se pueda tener la tranquilidad para invertir. Y no hay seguridad jurídica, que es fundamental. Esto, ¿no? Además, sí, uno de los temas es la inseguridad jurídica y también está un tema importante que es el tributario. Hemos tenido en 10 años como 17 reformas tributarias, 2 de las cuales se han hecho en este gobierno. Entonces, eso también no le da al empresario, al inversionista, la tranquilidad de que cómo planifico yo mis inversiones, cómo puedo tener certeza en mis costos de producción en un país donde pues puedo ser vacunado y si no soy vacunado pues tengo estos inconvenientes de inseguridad jurídica, temas tributarios donde no hay la tranquilidad de poder planificar a mediano o largo plazo porque no sabemos qué vaya a pasar, nos cambian las reglas del juego. Entonces creo que es importante que primero atendamos estos temas y también como decía Santiago, no hay que tomar en consideración que hay sectores estratégicos, pero también podríamos pensar en estos sectores de exportación no petrolera. A propósito de San Valentín, el día de mañana, miren, el Ecuador ha roto un récord de exportaciones de flores en este año. Y lo mismo sucedió en el 2024. Este es un sector que está generando trabajo, es un sector que está generando entrada de divisas. Entonces, también este tipo de exportaciones, no necesariamente que son petroleras, que es la tradicional, podríamos también pensar que el nuevo gobierno que se avecine, pues genere las oportunidades para que los empresarios inviertan más. El sector florícola, por ejemplo, ha indicado que tiene el propósito de duplicar para el año 2035 las exportaciones. Esto alcanzaría más o menos $2,000 millones, con lo cual pues no nos quedaría nada mal ese tipo de divisas, y así pueden haber otros sectores que podrían tener gran potencial, pero que no los hemos atendido, ¿no? Pero también depende de cuál, lo que le decía antes, también depende de cuál sea el próximo gobierno. ¿Están esperando los inversionistas eso? Definitivamente, sí, claro que sí. Por eso el riesgo país, justamente al día siguiente de los resultados de las elecciones, pues tuvieron un incremento porque genera incertidumbre. ¿Cuál da más confianza? También hay desconfianza porque no saben
¿qué va a suceder? Si es que va a continuar el gobierno actual, y si es que continúa el gobierno actual, ¿qué va a hacer? Y si es que viene un nuevo gobierno, pues de igual manera. Ahora, a propósito, las medidas. A propósito de lo que dice Jorge, y creo que es importante también esta contextualización que ha hecho María del Carmen con respecto a las expectativas y estos cambios de reglas del juego. Hay en realidad dos escenarios completamente distintos, hay dos caminos completamente distintos, dos fórmulas distintas por las que podrían apostar los empresarios. Una quizá más riesgosa que la otra. ¿Es esto real ya en el plano económico o pues un poco es una expectativa más en el ámbito político? Santiago y Jorge también, evidentemente. Bueno, yo ahí no coincido mucho en el sentido de que va a depender qué gobierno gane. Sí, no, porque yo creo que hay más cosas ahí. Si uno se atiene a la experiencia, por ejemplo, pasada del gobierno del correísmo, digamos, ¿no? Ahí hay una expectativa que posiblemente llame más la atención desde lo externo, ¿no? Por llamados, por ejemplo, a no pagar deuda externa, pero yo de todos modos no veo en el plan, o por lo menos lo que se propuso en el plan de gobierno de la candidata actual, no encuentro eso. Entonces, pero habría que hacer referencia a la parte histórica. Y en el caso del gobierno presente del señor Noboa, claro, habría que esperar más o menos la misma política que se ha implementado en estos 14 meses. Pero yo más bien creo que el riesgo país, la perspectiva que nos miran desde fuera y también desde interno, porque también hay que entender nosotros los ciudadanos, del empresariado, los pequeños productores, todos también tenemos y expresamos expectativas. Yo más bien lo que pensaría, ahí sí puede haber un factor diferenciador entre las dos finalistas, si nos plantean la inminencia de una asamblea constituyente. Yo personalmente no estoy a favor en ese sentido. Pero de los que dos han planteado inmediatamente se pida o se cree o se pretenda hacer el tema por lo que estamos conversando. La economía está caída. Entonces, hacer una constituyente también tiene unos impactos y unos efectos adversos a la expectativa económica. Eso quizás me equivoco por ser economista y por reclamar esta posición, pero es legítimo plantearse en este caso, en este medio público, este temor que tenemos a que nuevamente empecemos un ciclo político de incertidumbre. Entonces, quizás ahí es un elemento. Creo que puede nacer este momento, no sé si este momento, pero preguntar a los dos candidatos qué piensan sobre esto, porque va a depender cuál es la posición. Yo entiendo, o sea, la política la entendemos que es necesario, por ejemplo, un cambio de régimen de partidos políticos, ¿cierto? Tenemos que cambiar la Corte, la Administración de Justicia, para lo que decía María Carmen. Mira, tenemos que consolidar, ¿no es cierto?, una solidez jurídica en el país, pero a un costo en donde vayamos a debatir la esencia de la República, como es la Constitución, en dónde queda la economía. Yo planteo eso, me parece que ahí puede haber una respuesta que hoy yo no la tengo clara. Si uno y otro está diciendo sí, vamos inmediatamente, ese sí sería un elemento. Por ejemplo, Wall Street, ahí sí me voy a lo internacional. El momento que escuche, señores, Ecuador inicia una vez que tengamos nuevo presidente o presidenta, anuncia inmediatamente llevar a cabo una asamblea nacional con todos los justificativos políticos. En eso yo no quiero negar, pero el impacto económico va a ser tenaz, va a ser un duro golpe y seguramente se le verá al país como más riesgoso, por lo que voy a explicar. Ese me parece un buen punto de discusión justo en estos momentos que hay que ir vislumbrando por dónde se quiere llevar al país, en este caso por parte de los dos candidatos. Sí. También me parece importante, se debería aclarar cómo se va a fortalecer la dolarización, ¿no? Eso creo que sería un punto de discusión esencial para los candidatos. Correcto. Pero permítame ahí ese punto, porque justo estoy trabajando en los temas bancarios, financieros. O sea, no puede haber un discurso antisistema financiero. No puede haber, o sea, ahí sí hay que encontrar diferencias entre uno y otro candidato. Lo que hay que hacer es que el sistema financiero responda a las necesidades productivas de consumo de la mayoría de ecuatorianos.
popularmente diríamos que se moje el poncho por la pyme, se moje el poncho por el pequeño productor. Entonces, ese punto es importante porque hay todavía, siento, una ambigüedad en muchos temas como el que estamos mencionando, ¿no? Tenemos que entrar, por ejemplo, a sincerar políticas de financiamiento para los sectores de abajo productivos, la pequeña empresa, el pequeño emprendedor joven, el campesinado, que casi nadie lo menciona en ningún discurso, lo escucho. Entonces, sí, ahí sí creo que podemos hacer diferenciación entre unos y otros, ¿no? ¿Qué están pensando, por ejemplo, el sistema financiero? Que es la base también de la dolarización. Uh-huh. Cualquier otra connotación política, no sé, de otro índole no cabe. A mí no me cabe, porque el país tiene que salir adelante, ya no más años tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? Y parecería que esto parece una maldición. No es así, no debería ser así. Esto se cura con políticas, con claridad en las visiones que el nuevo gobierno debería implementar. Y parece que, Jorge, estamos en una suerte de stand-by hasta que ocurra ya la segunda vuelta. Y lo que decía Santiago, que creo que es importante, y no sé si es que los industriales, productores, empresarios en general, los sectores económicos, están pensando en este factor diferenciador de los dos candidatos para la toma de decisiones. Bueno, yo coincido con Santiago que a ninguno de los dos candidatos pues se les ha escuchado que van a tener un giro muy inesperado. Es decir, sabemos lo que va a pasar si es que continúa este gobierno, y el gobierno, si es que fuera de la candidata Luisa González, pues no se ha expresado cambios dramáticos, como por ejemplo salirse de la dolarización. De hecho, más bien se le escuchó en más de una ocasión indicar que no es la intención debilitar a la dolarización, ni mucho menos salirse, ¿no? A propósito de eso, por los 25 años el Banco Central hizo un foro en el mes de enero y se habló muchísimo del tema, se habló de la ley de defensa de la dolarización y lo improbable y complejo que sería salir de este sistema, ¿no? Tomando en cuenta que tiene el 92% de aprobación de todos los ecuatorianos. Hay mucha confianza. Entonces, pero no genera algo de preocupación que su candidato a la vicepresidencia tenga un escrito sobre cómo salir de la dolarización sin que esto sea muy complicado. Eso, pues, de alguna manera también lo dijo el anterior candidato, Andrés Arauz también habló de alguna manera crear esta moneda que reemplazaría al dólar. Entonces, sí genera algo de preocupación en realidad. Sí, yo pensaría que a veces han habido algunas declaraciones no muy atinadas, podríamos decirlo, y que luego se han tratado de alguna forma de reverserlas, ¿no? El mismo candidato, cuando fue Andrés Arauz para candidato a la presidencia, pues él dijo: yo soy parte del observatorio de la dolarización y pueden leer mis escritos, y yo no dije necesariamente eso. Pero sabemos que de ese lado siempre ha habido una posición no muy apegada a la dolarización, pero es muy difícil salirse de este sistema. Es decir, el costo político de esto sería tan alto que yo hasta me atrevería a decir que alguien que hiciera o propusiera esto podría estar incluso arriesgándose a que lo tumben, ¿no? Así de grave sería, porque la dolarización tiene muchísima confianza en los ecuatorianos. Como decía, el 92% de los ecuatorianos creen y están de acuerdo que este es el sistema que debe regirse, más confianza que en las Fuerzas Armadas, que en la Iglesia. Entonces, yo pensaría muy improbable y complejo, por la misma ley de defensa de la dolarización, que puso de cierta forma un candado, por decirlo así, para que alguien pudiera tratar de salirse de este sistema. Entonces, eso es algo que hay que ponerlo claramente, porque de otra forma también estamos generando incertidumbre, ¿no? Y en una campaña electoral sabemos que hay ataques de lado y lado, y esto no nos está abonando a lo que estamos tratando de hacer, que es sacar al país de este estancamiento en el que nos encontramos desde hace ya varios años atrás, ¿no? Los últimos 10 años el promedio de crecimiento económico ha sido de no más del 2%, ¿no? Entonces, ni siquiera solo por el COVID, ya desde antes, por la caída de los precios de los commodities, 2015, 2016, ya hemos visto un estancamiento. El empleo pues no ha crecido, el empleo joven, muy preocupante, una cifra que miraba el día de hoy: casi el 60% de los jóvenes en el Ecuador siguen dependiendo de sus padres porque no consiguen empleo.
Entonces, estos son los temas que tienen que los candidatos explicarnos qué van a hacer al respecto, qué tipo de medidas tomarían y ya en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque como bien decía Santiago, una vez que ya sepamos los resultados, pues independientemente de quién llegue, pero ya terminó la campaña electoral, terminaron los ataques, la polarización, y entonces es tiempo ya de ponerse a trabajar en un plan que ya tenga pues por lo menos unos ejes programáticos de mediano y largo alcance. De otra forma, seguimos de tumbo en tumbo y eso no nos va a sacar nunca de esta recesión en la que nos encontramos. Y seguramente también dependerá de si concretan o no, porque los dos candidatos han hablado, lo que mencionaba Santiago también, sobre una posibilidad de una asamblea constituyente. Creo que es algo, un riesgo que no necesariamente podrían o no necesariamente se correrán una vez sentados en Carondelet, cualquiera de los dos que llegue a ser presidente, porque como analizaban ustedes, creo que es un riesgo innecesario, al menos en las condiciones en las que está el país. Sí, yo en ese punto me ratifico, ¿no? Pero es como una reflexión, porque también los ciudadanos, y no creo que podemos o no tenemos toda la fuerza para llevar este mensaje de preocupación. Una asamblea constituyente no es cambiar una ley. Podemos cambiar la ley tal y cual, y bueno, y eso crea cierta incertidumbre. Aquí la posibilidad es de cambiar la esencia del Estado republicano del país. Entonces no es cualquier cosa. Y eso toma tiempo. Y mientras haya ese tiempo de debate legítimo, político, de estructuración del ordenamiento jurídico a través de la constituyente, pero que quede claro que la economía seguirá en el piso. Esa es una preocupación. Sí hay una diferenciación. Y también quería complementar, sí nos toca a los ciudadanos revisar los planes y escuchar los discursos y también las experiencias históricas. ¿Qué rol le quieren dar a la inversión pública? La inversión pública hoy no tiene financiamiento. Si ese es el discurso, pues no es el adecuado, porque no hay recursos, ingresos fiscales para sostener, pero hay una ley que salió bajo consenso político con mayoría en asamblea, propuesta por el actual presidente, que se llama la Ley de Eficiencia Económica, a finales del 2023, y en esa ley está el nuevo esquema de alianza público-privada. Andábamos reclamando que hay que crear un nuevo esquema, que no sé qué, que los GAT intervengan, un montón de cosas. Ya está la ley. Incluso hay un componente de zonas francas que puede ser un aspecto importante para las exportaciones. Entonces no necesitamos ir a hacer grandes cosas. Se puede aprovechar infraestructuras legales que ya tenemos. Ahí sí me parece que hay diferenciación. Si me dicen, no, volvemos y el Estado será el único responsable de sacar el país adelante. No, señores, así no. Y lo otro, hacer efectivo también, ¿no? Estos 14 meses creo que ha faltado un poco más de fuerza para esto de las iniciativas de alianza público-privada. Ahí me decanto un poquito más, sin evadir la respuesta de que obviamente tenemos que los ciudadanos hacer diferenciación entre uno y otro sobre cuestiones fundamentales y desde una perspectiva que nos permita, como estamos planteando, resolver los problemas del día a día del ecuatoriano, el empleo. Hoy salió un estudio reciente, se está circulando que con un estudio internacional en el sentido de que cerca del 80% de los jóvenes menores de 29 años están desempleados y que necesitan 9 meses para gestionar alguna posibilidad de empleo. Eso es doloroso. Seguramente no es el número exacto para todo el país porque es una muestra de lo que pude ver pequeñita, pero hay que plantearse. Y eso hay que escuchar y ahí encontrar las diferencias con los candidatos. ¿Cómo resolvemos? No con demagogia, sino planteamientos sobre el rol del Estado, sobre el rol de la alianza público-privada, sobre el rol del sistema financiero. Ahí sí ya soy crítico porque a veces se escuchan planteamientos, o se escucharon anteriormente planteamientos como si fuesen nuestros enemigos. En fin, ahí hay algunos puntos que creo que sí se deben encontrar esas diferenciaciones que tenemos o que tienen tienen los candidatos. Perfecto, agradecemos a Jorge Altamirano, analista económico, y al doctor Santiago García, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, ambas visiones sobre el panorama económico que le espera o que le podría esperar a nuestro país. Nuevamente, gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Un saludo a todos.
Gracias nuevamente. Han sido los dos analistas económicos hablando sobre estos dos escenarios, los dos caminos, las dos fórmulas que se nos presentan políticamente al frente, aun cuando creo que hay una coincidencia, María del Carmen, y es que la única opción que tendría cualquiera de los dos es reactivar la economía del país. Lo que atraer inversión. ¿Cómo? Atraer inversión es importantísimo en nuestro país y que sí, que exista inversión pública, no necesariamente solo inversión pública, porque también tiene que haber, por supuesto, inversión privada, pero tiene que reactivarse también la inversión pública, es necesaria. Yo sí creo que definitivamente el próximo gobierno, Fausto, debería de alguna manera trabajar en bajar ese gasto público exorbitante que tiene el Estado. Es terrible. Cuesta pensar en que estemos frente a una decisión o a decidir sobre un factor diferenciador entre los dos candidatos, cuando debería haber... Deberían pensar, así es. Que sea la reactivación, la inversión, la generación de empleo, graves los datos que han dado, que creo que eso es un tema que podríamos abordar en estos días sobre la generación de empleo. Más del 80% de jóvenes menores de 29 años sin empleo. Esa es una situación realmente preocupante. Y no hemos oído a los candidatos que den una solución más allá de los ataques que se hacen políticamente. Sí, deberían, como tú bien lo dices, deberían estar en el mismo camino, es decir, sacar adelante al país la reactivación económica, generar plazas de empleo para jóvenes, sobre todo, que con un código laboral de más de 80 años es imposible, no se puede. En su momento funcionó, pero ahora definitivamente es necesario que sea revisado, que sea modernizado y que se termine ese miedo que se tiene hacia un código laboral nuevo, actual, de acuerdo a la realidad, ¿no? Las nuevas autoridades tienen un desafío gigante y una oportunidad de oro para sacar al país de la crisis en la que estamos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad.